Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es un podcast bar en el que consentimos con tragos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual puedes buscar tus pases VIP en elmartinez.net. Enero 3, 2026. Zion es el unicornio latinoamericano de mayor crecimiento en el mundo, basado en las experiencias en audio que transforman la realidad con inteligencia artificial, y decide comprar el Martínez Podcast Bar Y hacer un podcast retro del futuro. para lanzar por primera vez un barman interactivo. Presentamos Hermenegildo II. Nueva generación en servicios de podcast para domicilio. Hola, yo soy Hermenegildo II, un barman interactivo a tu servicio a las 24 horas, cortesía de tu podcast bar y patrocinado por nuestra marca de alcohol de siempre, que en base a tus movimientos inconscientes, cuando estás escuchando, puedo entender qué necesitas para darle a tu cuerpo alegría Macarena. Que detecto necesidad en tu pituitaria de relajación después de resistir los pendejos con iniciativas de una junta. Te imprimo en tu sala una Cuba campechana. Que te sientes indigesto después de 6 días de Guadalupe Reyes. Ahí te va un carajillo edición cardamomo. Hermenegildo II es tu fiel compañero. Escucha atento tu despecho en la barra virtual y lee tus sentimientos vibratorios para poner la música exacta en el momento adecuado, acompañado del consejo preciso. No es ella, eres tú, tonto corazón. Déjate ir como una pequeña paloma viajera que quiere alcanzar una estrella. Hermenegildo II es traído a ti por el Martínez, un podcast bar propiedad de Zion. Todos los derechos reservados por AI. Comenzamos cambiando los parlantes y las bocinas de todo el local porque sabíamos que esta noche debíamos estar con el audio a fidelidad máxima, ¿vale? Para recibir a un amigazo que tiene muy claro que es precisamente lo que escuchamos lo que viene a cambiar el mundo. Hemos interactuado con el internet a través de nuestros dedos para usar un teclado como input y el output ha sido a través de nuestros ojos, ¿ok? Con nuestro monitor o con nuestro teléfono. Yo estoy convencido que en los siguientes 25 años vamos a usar otros 2 de los 5 sentidos que tenemos, que es la voz y los comandos de voz para pedirle al internet lo que queremos y nos los va a entregar por los oídos. Hoy los podcasts es como la web 1.0. Al rato que tú puedas interactuar con tu podcast y hacer preguntas y el podcast te entienda y la voz del pan esté en una inteligencia artificial y te conteste, eso va a ser otra cosa. Él es cofundador de Sonoro, una de las compañías líderes de producción de contenidos en audio first en español, inglés, spanglish, con más de 5 millones de downloads mensuales de podcast, con operación en Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México, después de haber sido fundador de Element, la agencia que formó parte del lanzamiento de Spotify en México. Un tipo que ha sido siempre alguien mirando a las nuevas tecnologías y que comenzó muy temprano en esa búsqueda. Y cuando descubrí el internet fue como haber abierto un portal al metaverso, ¿no? Hoy que está de moda el término, y la capacidad de reconocer que eso era un lugar que te abría las puertas a lo que quieras. Conversamos de por qué es recién ahora el momento perfecto para los podcasts desde el punto de vista tecnológico. Y como decías, aunque el podcast tiene 20 años y no es un término nuevo, ni probablemente son contenidos que apenas están haciendo, se hacen desde hace 20 años, pero no se había masificado. O sea, hace 20 años no todos teníamos un teléfono en nuestra bolsa que tuviera la capacidad de almacenar, reproducir contenido. Me contó con una explicación muy simple por qué Spotify ha decidido invertir de manera tan agresiva en los podcasts. Spotify ha pasado de ser la compañía de música en streaming a ser la compañía de audio. El mayor gasto que tienen como compañía es el pago de derechos a las disqueras y a los artistas cada vez que alguien escucha una canción. Y si yo logro que la gente
los minutos que me consume al mes, en lugar de que consuma música que me cuesta. Es como una barra libre y los drinks de la barra libre. Mejor consume agua que no me cuesta, que se llama hoy podcast. El ahorro que tienen es la utilidad. Luego hablamos de cómo nació Sonoro. Primero encontré un socio que estaba igual de loco que yo y que quería explorar esto como yo, que se llama Josh, y un poco los dos traemos estas cosquillitas ganas de explorar el tema de los podcasts. La verdad es que no sabía nada del tema contra lo que hoy podemos platicar, ¿no? 2 años y medio después. Me conversó cómo comenzó todo con una serie de terror latinoamericano en podcast. Hicimos una primera historia que se llama Crónicas Obscuras, que retrata algunas leyendas de Latinoamérica, y en esa primera temporada escogimos los nahuales, que son estos seres míticos como alebrijes de animales que se transforman en humanos y tienen este tema como de magia y de chamanismo y cosas así. Y creamos una serie de 6 episodios donde contamos una historia de 2 cárteles y cómo estos seres un poco entran ahí en medio. Pasamos también por Princess of South Beach, una telenovela en podcast que está saliendo al aire en inglés y español con actrices y actores de primera. En la versión en inglés, por ejemplo, tenemos a Rachel Ziegler, que es la upcoming star de Steven Spielberg en The West Side Story. Y lo primero que nos dijo cuando hablamos con él, sin tener el business plan, dijo, hagan una serie y si son capaces de hacer un number 1 hit, regresan y platicamos. Luego me contó de Toxicomanía, una serie con Luis Gerardo Méndez que cuenta una historia literalmente alucinante, chico, del México del siglo pasado. Y es la historia de la legalización de las drogas en México en 1940. Las drogas fueron legales por 6 meses en México, antes que Ámsterdam lo legalizara, antes de que California fuera legal como ahora. Este doctor convence al presidente, legalizan las drogas y ponen dispensarios en toda la ciudad y te regalaban cocaína, morfina, marihuana. O sea, ni siquiera creas que marihuana, no, o sea, hard drugs. O sea, ¿quieres una inyección de morfina? Pues vente y aquí te curas, tu fix y te me vas a trabajar. Y terminamos hablando de cómo se hace para innovar en tantas industrias tan nuevas. Yo creo que ser curioso en la vida, bueno. Y ese es como el primer paso como para tener esas ganas de ir a meterte a la oscuridad y jugar y no tener paradigmas. Cambio y fuera. Aunque aún no estamos en 2026, aquí le dejamos la primera versión, beta, de Hermenegildo II. Para lo que salga y mande usted, dígame qué les traigo. A trabajar, Hermenegildo. Deja de echar la hueva. Muchacho, me estoy presentando, ¿no? Bueno, como les decía, les llegará su traguito dependiendo del estado emocional para que se relajen y me acompañen, levantando su copa para recibirlo, porque él es Jerónimo Ávila. El gran Jerónimo Ávila. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, pana. Qué gusto de estar en el Martínez. No. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. No solamente tenía ganas de que nos viéramos, sino que desde que me dieron la posibilidad, agradecidísimo, de haber estado en el primer episodio de Unbranded, siempre dije, puta, tengo que sentarme con Jerónimo, no por devolverte el favor, sino porque lo que pasó en ese episodio estuvo increíble. Sí. Hoy estamos acá en Los Ángeles, ¿no? Y de las pocas juntas presenciales en la pandemia con amigos y con gente que admiro mucho y además del mundo del podcast, pana, me estoy muy contento de poder grabar un episodio de un podcast con alguien viéndolo a los ojos. No se puede creer, güey, no se puede creer. Bueno, vamos a meterle entonces, aunque fíjate, extrañamente, yo también estoy muy feliz de que finalmente estemos cara a cara acá en LA. Vámonos al Martínez, ¿te parece? Vámonos. Venga, vámonos porque está todo bien, pero a ver, la Riviera es la Riviera. ¿Ah? Vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
Ay, papá, bueno, mira, el café que traía ahora se me convirtió en un carajillo. ¿Tú, qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar? Espérame. François, mira, si el tipo vino, pero... Como, lo tienes bien entrenado. No, viene, pero apenas aparecemos, el tipo dice, coño, se me acomodó la semana. Imagínate estar rodeado de tanto francés, ¿no? Sí, siempre los hispanos tienen más chispa. Es verdad. Y hay más onda. Oye, ¿qué te vas a tomar? Yo, un whisky doble en las rocas. Opa, qué rico. Venimos. Para alcanzarte. Qué buena. Sí, porque yo ya venía medio dándole. François, si Lupe, mira, tráete la botellé completé, con ¿alguna marca o...? No, que nos recomiende uno francés, se ve que es conocedor. Él anda últimamente con unos japoneses que le encantan, así que... Cállate, vale, estamos aquí, nada más tráete la botella, ok, venga. Bueno, amigazo, de verdad. Tenía muchas ganas de conocer a François. Yo te digo, mira, ¿es más guapo en persona o te lo imaginaba? Lo veo más delgado. Más delgado. Se ve que te lo traes en chinga. O sea, anda en mucha fiesta y eso ya se lo he dicho, pero no me hace caso. Viste que la última vez andaba cantando ópera y se pone a cantar ópera después en las pedas. Pues es que es creativo como tú. Exacto. Oye, amigazo, de verdad qué gusto, güey. Qué gusto porque de las cosas que no platicamos en ese episodio, que por cierto... Aprovecho para decirle a todo el mundo, oigan Unbranded, una propuesta muy, muy seria de un podcast que habla de marketing, de ideas, de gente que está haciendo las cosas diferentes. Tuve, como te digo, el honor de hablar con ustedes dos y me gustó mucho porque tenía algo de realmente encontrar lo que hay detrás de las ideas, detrás del proceso, ¿no? Es correcto, y hablar sobre un tema. O sea, creo que muchos podcasts hablan de las personas, pero luego no hablan de los temas y de las pasiones atrás de las personas. Y un poco lo que busco en Branded es hablar de todas esas cosas que son, que vienen, que fueron, y desde distintas perspectivas de la industria también. O sea, no nada más desde el punto de vista creativo de las agencias, sino desde la punta de estrategia, de los medios, de los creadores, y de las plataformas de tecnología y de todos los que hoy componen este ecosistema del marketing tan complejo y con tanta diversidad también de formas de pensar y de backgrounds de personas. Claro, que eso habla también de dos personas que, si bien tú ahorita nos vamos a clavar, porque la verdad que tú eres un tipo que ha sido siempre muy versátil en todo lo que hace, pero también siempre como muy, digamos, adelantado a lo que en ese momento la tecnología, ¿no? Arrancaste clavado en el mundo digital con la web, fuiste de los primeros que tuvo producción in-house, hay una cantidad de cosas, pero además te estás trayendo a alguien de partner que es del palo del marketing. Sí, Branded lo hacemos Alex y Berna, lo hacemos los tres. Siempre grabamos dos de los tres y poca gente sabe eso. Y luego me dicen, no, es que como que les cambia la voz, no nos cambia la voz. Ok. Pero fue uno de esos hacks que decidimos para entrarle al proyecto de... Siempre, no hay manera. Tú sabes que estos proyectos, la disciplina y la consistencia es complicada, pana. Y entonces decidimos la fórmula de jugar el 3-2, ¿no? Entonces siempre... Una semana a alguien se le complica algo y siempre está la banca. Entonces es por eso que lo hacemos los tres y siempre grabamos dos de los tres. Tendría que haberte pedido consejo antes, ¿eh? Sí, hacerlo solo. Hacerlo solo tiene su... Digo, y sobre todo mi hígado, mis respetos. Se va jodiendo poco a poco. Oye, pero y qué interesante que han traído... Pero eso también me gusta de Unbranded, que realmente... Es transmedia. Cuando digo transmedia es, no sé cómo será eso, es transindustria, o sea, porque realmente estás trayendo gente de marketing, de creatividad, de tecnología, bueno, un poco lo que es hoy en día el universo de comunicación, güey, ¿no? Pero más hoy el marketing, piensa en todas estas nuevas empresas, startups, marcas de direct to consumer que traen una forma diferente de dar a conocer sus productos y servicios, que operan más in-house que con externos, que están muy basados en la tecnología y en la data y en modelos de atribución, y yo le meto $1 y me regresan 5 y el margen, y se parecen más a Amazon que al tipo de marcas y clientes que tú y yo hemos estado acostumbrados a trabajar. Entonces hay desde esas nuevas tipos de empresas y nuevos productos y servicios que están innovando, como las fintech, y que ellos traen una forma de hacer marketing distinta que los creadores. Piensa en un youtuber, en un podcaster, en un tiktoker. Y cada una de esas personas hoy en este Creators Economy, donde ellos son su propia empresa, ¿no? Y ellos venden su imagen, y ellos facturan, y ellos producen, y ellos ponen la cámara, el micrófono, hacen su post de fe, y son todólogos
y entonces tienen una forma distinta, una visión más integral de cómo está interconectado todo lo que hacen. Sí, entonces, es challenging, digo, porque tú de alguna manera, y a ver, corrígeme si no es así, Jero, pero tú de alguna manera también naciste dentro de una industria viniendo desde un lugar que no necesariamente era el común, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día con Ulrich Noel, ¿no? Que es un tipo que creo que tiene, digamos, esa descripción, consultor, pero que también en su momento hizo lo que fue Linio, ¿no? Y él me decía, odio las agencias de publicidad porque lo mío es el performance y quiero entender cómo está la Big Data. Y yo decía, no, pues, a ver, tienes un gran punto, pero creo que gente como tú también se dio a la tarea de poder hablar el mismo idioma, güey, ¿no? Que no era tan fácil. Estoy hablando de back in the days, ¿no? Sí, yo creo que me considero más tecnólogo que mercadólogo o que ingeniero, que es lo que estudié, o finanzas, que es lo que estudié, ¿no? Eso estudiaste finanzas. Después de ser ingeniería, sí. Y el otro día justo me encontré a quien me dio clases de marketing en la carrera. Ajá. Le decía, yo todo lo que sé de marketing es por ti en 6 meses. O sea, no sé nada, ¿no? O sea, literal, he aprendido sobre la marcha. Qué chingón. Pero lo que sí creo que ha sido una cosa que me ha ayudado mucho es mi pasión por la tecnología. O sea, creo que he sido como un astronauta de este mundo digital, explorando siempre nuevas fronteras, tecnologías, ideas. Por eso, pero tú cuando tú dices, soy tecnológico o tecnólogo, sí, güey, pero estabas diseñando, a ver, tú empezaste diseñando un fan website para YouTube, transcribiendo canciones. También hay una cosa, o sea, obviamente tiene una vena creativa fuerte, pero ¿cómo fue eso, güey? O sea, ¿cómo alguien que es un ingeniero financiero, pero de repente terminas metido haciendo Photoshop, diseñando website, y de repente te das cuenta que hay un mundo que a lo mejor, ¿cómo te cayó un poco de arriba? ¿Cómo? Yo creo que es ser curioso en la vida, bueno. Y ese es como el primer paso, como para tener esas ganas de ir a meterte a la oscuridad y jugar y no tener paradigmas. Uh-huh. Y yo desde niño, las computadoras se me hacían algo asombroso, ¿sabes? Chingón, claro. Porque tener antes una computadora era algo raro, ¿no? Ajá. O sea, cuando tú y yo éramos niños, no era normal que en las casas hubiera una computadora. No, de hecho, en principio era para gente que tenía dinero, ¿no? O sea, no. Y la verdad es que le doy las gracias a mi mamá que me dio una computadora más o menos de temprano. Niño, como a los 14 años, yo creo. Acuerdas cuál era? Una Commodore 64. Una Commodore, ese es gran modelo, güey. Sí. Oye, por cierto, salud. Estamos salud. Aquí, no, salud. Ahora, no joda. Y luego me tocó ayudarle a mi mamá a tener una florería. Y después tuvieron una primer computadora IBM. Y entonces siempre pude tener, por una u otra razón, una que otra. Y cuando descubrí el internet, fue como haber abierto un portal al metaverso, ¿no? Hoy que está de moda el término. Ajá. Y la capacidad de reconocer que eso era un lugar que te abría las puertas a lo que quieras de información, ¿no? Y creo que esa curiosidad me llevó a esa capacidad de sorprenderte. Y ahí a los 14 ya tenías acceso a internet. Ya. O sea, es que ahí es donde me hace sentir tan viejo. Porque te voy a contar. Bueno, acceso a internet era por modem. No, está bien, güey, pero yo te 1200 kilobits por segundo. No, ya sé. Era una cosa como tortuga. Oye, lo que te voy a decir. Mi primer contacto con internet fue en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, donde me llevó mi papá. La gente no hablaba de internet y yo por primera vez me acuerdo que se tardó 15 minutos para conectarse a Yahoo. Y era cuando todavía el internet era de las universidades, ¿te acuerdas? Que no, sí, era casi que verde la pantalla. Sí, o sea, no había, o sea, era como... y claro, y qué rápido tenemos a un Jero de 14 años con una computadora en las manos y diciendo, venga, vamos y ahí empiezas entonces a hacer toda esta parte de... Y la vez que aprendí HTML y mi primer website fue ser este club de fans de YouTube que dices, porque me gustaba mucho YouTube, porque en el internet no existían las letras de las canciones, como hoy es normal que existan. Claro, no hay lyrics. No, hoy quienes nos escuchan, pues, o sea, mis hijos, o sea, no pueden creer esas cosas hoy, ¿no? Cuando se las cuento. Entonces transcribí todos los discos de YouTube que tenía, que eran prácticamente todos los que existían, y los puse online. Y entonces el club de fans, pues obviamente, pues rápido creció. Y por eso aprendí HTML. Y luego algún amigo de mi papá me pidió que si le hacía un website, y luego el segundo y luego el tercero. Y la vez que a los 14 años te pagan, imagínate lo que hoy fueran
$500, eres rico. Claro, dice, ¿no? Pero ¿dónde hay más? Dame más de eso. Y ahí entre que pues tenía vena de emprendedor y la tecnología, y pues también la suerte y la oportunidad de estar en el momento en el que eso iba a explotar. El Martínez, un podcast de edición ilimitada. No, o sea, fue el momento adecuado que te hayan puesto la computadora en las manos. Pero fíjate que ahora hacemos un flash forward, porque además, entonces a eso voy cuando decimos que hay una espíritu inquieto creativo, lo que sea que como quieras llamarlo, pero resulta que en un momento cuando no todo el mundo está hablando de podcast, porque la verdad es que hace 2 años. 2000 bajos que se inventó a hoy, son 20 años. Son 20 años de podcast, pero en español. O sea, a ver, si estás de acuerdo conmigo, en inglés tuvo un repunte fuerte, digamos, por ahí 2000, ¿qué será? 2015. Fue como que ya, venga, vamos con todo. Pero ahora, en español, o en Spanglish, que ahorita hablaremos un poco de eso, no ha habido incluso, yo creo, o está explotando, ¿no? Pero tú decides abrir Sonoro, después de abrir The Element, que ya hablaremos de Element, pero Sonoro, y cuando yo me acuerdo que hablo contigo que había empezado a hacer el Martínez, me dice, no, güey, a ver, acabo de buscar inversionistas, le vamos a meter al podcast a full, los primeros 3 años no vamos a ver un peso, pero en el año 3 vamos a ser los number one de este universo que se abre. La verdad es que Sonoro es un viaje increíble, que me emociona muchísimo, pero que viene de... pues también reconocer que el mundo está cambiando en distintos frentes. O sea, yo creo que hay que ver esa multidimensionalidad del cambio. Uh-huh. Y como decías, aunque el podcast tiene 20 años y no es un término nuevo, ni probablemente son contenidos que apenas están haciendo, se hacen desde hace 20 años, pero no se había masificado. Era como a ver, para ver si estás de acuerdo conmigo, era como que de repente alguien dice, pues yo puedo subir MP3, lo subo. O sea, era muy aficionado, internet, ¿no? Lo subo y ahí vamos viendo, ¿no? Un poco. Pero no había todas las cosas alrededor para que eso fuera mainstream. Para hacer crecer los ecosistemas. Y te voy a dar solo algunos puntos de eso. O sea, los teléfonos. Hace 20 años no todos teníamos un teléfono en nuestra bolsa que tuviera la capacidad de almacenar, reproducir contenido. Bueno, entonces la penetración, el medio como tal no existía no era tan democrático. No había la conectividad que hoy hay con los celulares y más a velocidades 4G, 5G, etcétera. Hablábamos hace rato de los módems, ¿no? Al inicio del internet, bajabas una foto en 3 días. Entonces ahora imagínate bajar 100 megas de un podcast. No había manera, inviable. Entonces, el Internet of Things, o sea, hay muchas cosas que hoy hay en el ambiente como ingredientes que juntos logran que de repente haya esa explosión. Entonces, los que hemos estado en este negocio de la innovación, ¿no? Pues de repente las ideas existen, pero el ambiente no está listo. La gente no está preparada para recibir esas ideas. ¿Y cuándo a ti te llega y tú dices, no, espérate, ya estamos? A ver, tú venías de haber, con Element, no digamos, lanzado Spotify en México. No sé si lanzado, pero haciendo muchas de las campañas de Spotify, ¿no? Sí, fuimos su agencia por 5 años. 5 años. Les ayudamos, el primer año no, sino desde el segundo año les ayudamos a lanzar todas las campañas de branding y de adquisición de usuarios en México y en todos los países de Latinoamérica. Y ahí tú entonces dices, ok, a ver, Spotify entró fuertemente el año pasado, digamos, fue en México, estoy hablando a nivel Latinoamérica, y que dijeron, voy con todo, lanzo, compro Anchor, llego piso fuerte porque voy a hacer, todo el mundo va a escuchar los podcasts a través de mí. ¿Eso es algo que tú ya venías oyendo, viendo, y es por eso dices, voy con Sonoro? ¿O en qué momento hay como el momento duro que decir, sabes que hay que apostar fuerte a los podcasts? Porque es una apuesta que muchos dirían, ¿no? Y el que no está metido y tal dice, te cae que voy a clavar en podcast, que es muy de nicho, ¿sabes? Yo creo que el mundo del audio estaba tomando como camino contra el video. Uh-huh. Y yo creo que si ves la historia del video y nada más YouTube o Netflix, nada más entendiendo eso y lo que ha transformado
la creación del contenido o la transmisión del contenido entre la tele y el streaming. Eso mismo está pasando. La música fue el primer formato en transformarse. Cuando pasamos de lo análogo, los cassettes o los viniles, o la radio análoga a la digital, fue la primera industria que se transformó digitalmente. Claro, y que no sabían qué hacer, güey, ¿te acuerdas? Después le tocó a la televisión y al cine, ¿no? Y hoy tenemos compañías como Netflix o como destrozando HBO, para bien, ¿no? Y cambiando la forma. Cambiando los paradigmas. En la que se hace contenido. Y yo creo que hoy es la edad de oro del contenido en ese sentido. De acuerdo. Y también yo creo que es la primera vez que una compañía es capaz de lanzar globalmente number one hits. Y eso es lo que está haciendo Netflix, ¿no? O sea, hoy tú ves series como el Squid Game o La Casa de Papel. ¿Cuándo te iba a decir tú una serie surcoreana iba a ser la serie más vista de toda la historia de la humanidad, güey? En la vida. Y además son compañías como data-driven decision making, con otra mentalidad, en fin. Pero si eso está pasando en el video, ¿por qué no va a pasar en el audio, Pablo? O sea, si el audio ya pasó por eso, yo pienso que es como la segunda vuelta de transformación del audio. Pero a ver, tú ¿cómo se lo pichaste, güey, a tus me interesa desde mi ignorancia también. A ver, yo un poco como lo he hecho todo, a diferencia tuya y de gente que y de verdad respeto porque tienen acceso a Big Data. Yo un poco lo hago siempre a veces como desde la panza, ¿sabes? Yo de repente empecé a decir, puta, oigo mucho hablar de podcast, ¿sabes? Un poco así como, oigo mucho, digo, voy a entrarle. Pero digamos, tú tuviste que armar un plan de negocio y convencer a mucha gente. ¿Cuál fue tu pitch, güey? ¿Cómo llegaste y dijiste? Uno, yo creo que, ¿cómo sabes? Es instinto, como bien dices. Yo creo que eso es sientes esas cosas. Luego, ¿no? Le pones los números al lado para que el inversionista diga, bueno, ese no está tan pendejo, pero si hay algo un de gut, ¿no? Sí, los Exceles siempre cuadran a lo que uno quiere, ¿no? Cuando hace un Excel, lo multiplicas por 100, por 1000 y pues llegas. Sí. No, yo creo que siempre en estos proyectos la pasión y el instinto es lo que te dice, como muchas cosas en la vida, por aquí o hasta aquí. Está bien, pero ¿tuviste algún posible partner, inversor que estaba reticente, ¿no? Que decía... O sea, primero encontré un socio que estaba igual de loco que yo y que quería explorar esto como yo. Ya. Hace falta otro loco. Que se llama Josh y un poco los dos traemos estas cosquillitas ganas de explorar el tema de los podcasts. La verdad es que no sabía nada del tema contra lo que hoy podemos platicar, ¿no? Claro. 2 años y medio después. Claro. Pero me ha tocado esas disrupciones en otras cosas y entonces pues más o menos es la misma película, ¿no? O sea, cuando nacieron las redes sociales, cuando el internet pasó de ser lento a ser rápido con la banda ancha, cuando el video, cuando tantas cosas que nos han tocado ver en 20 años, pana, el e-commerce, en fin. Y entonces tienes ese instinto. Y al final, como yo lo explico mejor desde la pasión, y desde toda esta historia del internet que ya platicaste, me ha tocado vivir, los últimos 25 años hemos interactuado con el internet a través de nuestros dedos para usar un teclado y como input, y el output ha sido a través de nuestros ojos, ¿ok? Con nuestro monitor o con nuestro teléfono. Ok. Yo estoy convencido que en los siguientes 25 años vamos a usar otros 2 de los 5 sentidos que tenemos, que es la voz y los comandos de voz para pedirle al internet lo que queremos. Que funcione. Y nos los va a entregar por los oídos. No va a reemplazar al video, va a ser un complemento, pero así como fue de sísmico el internet o los móviles y usar nuestros dedos y nuestros ojos para tener acceso a toda la información del mundo, ahora lo vamos a hacer a través de otros 2 de los... Brutal. Si tú entiendes eso, entiendes el cambio que va a ser el audio hacia el futuro. Y no es el podcast. O sea, es el audio como... Es el audio como medio de enviar y recibir información. Correcto. Y de interactuar con la nube, el internet o como le queramos llamar, que cada vez es más grande y más potente. Y al rato vamos a estar conectados hasta a lo mejor con un chip en nuestra cabeza. ¿Quién sabe, no? Ya ves lo que está haciendo Neuralink y Elon Musk con eso. Sí. Entonces... me ha tocado trabajar mucho con asistentes personales, ¿no? Y cuando tú ves hoy devices como Alexa, como Google Home, como Siri, y ves la inteligencia que han ganado para tener una conversación, y eres un apasionado de la ciencia ficción como yo, y que cree que el futuro va a estar en que vamos a ser más robots que
Homo sapiens como somos hoy. Ajá. Y probablemente tendremos un brazo robótico o ojos que ven en la noche o oídos vamos sónicos. A estar enhanced por el AI, ¿no? Seguro, no sé si en 50 años o en 200, pero yo creo en ese camino, ¿no? Entonces, cuando tú crees y entiendes un poco esas posibilidades, ese cambio va a llegar, ¿no? Es difícil saber cuándo, pero yo estoy convencido que va a llegar. Y entonces, cuando tú entiendes eso y que el audio va a ser un medio más de interacción con toda esa tecnología adentro y afuera de tu cuerpo, entonces empiezas a entender que las historias van a ser en audio interactivas. Hoy los podcasts es como la web 1.0. Al rato que tú puedas interactuar con tu podcast y hacer preguntas y el podcast te entienda y la voz del pana esté en una inteligencia artificial y te conteste, eso va a ser otra cosa. Un bar transformado en podcast es el Martínez. Qué lindo, me acabo de transportar, güey, me encantó. El día que tú escuches una serie de terror y la música del bar, como en el Martínez que estamos hoy, se transforme a la de tu grupo favorito y la historia que te trae unos recuerdos increíbles y te personalice la historia, va a ser diferente. O sea, tú, a ver si te entiendo, que me encanta eso que estás diciendo. Tú lo que dices es que va a pasar, y ojo, porque aquí vamos a tener que empezar a pensar en ingeniería dentro del Martínez. Ingeniería cuántica. Ingeniería cuántica. Es que va a tener que haber un momento en el que cada uno va a vivir su Martínez. Y cada uno le va a poner la música que quiere, y quiere que de pronto oír más bien en primer plano, o incluso lo que tú dices, hacer feedback con el podcast. O tú imagínate en este episodio que estamos grabando hoy, que a lo mejor quienes nos escuchan no le interesa esta primera parte de la tecnología y le interesa la segunda parte que hablemos de la publicidad. Ajá. Pero como yo sé que tú estás en la publicidad, tú que nos escuchas, tú te vas a ir directo a la segunda parte primero y luego a la primera. Brutal. Bueno, ahí ya eso es algo que es bastante posible hoy en día, ¿no? O sea, que ingenierilmente segmentas el episodio y pones primero, dependiendo de la Big Data, que te arroje las costumbres de ese usuario y ves cuál es contenido customizado. Me encantó. Todo eso es lo que me emociona cuando tú hablas de los podcasts y del audio y de sonoro, es esas posibilidades que, como me pasó cuando conocí el internet y que hoy de repente dices, esto yo creo que va a ser un cambio grande, no sé si igual de grande o no, pero grande, y eso va a hacer una disrupción en muchos tipos de compañías. Y regresando a tu punto de Spotify, ¿no? Y que obviamente ha sido una de las plataformas más activas, es de las plataformas más grandes en el mundo y en México la más grande por mucho. Ajá. También tienes que entender esta parte del modelo de negocios, para un poco, o sea, porque no siempre te puedes ir desde la pasión, ¿no? No, claro, a ver, vamos a hacer lana, ¿no? Porque ya está pues sí, ya está, bueno, la pasión tiene límites, ¿no? Y siempre los creativos y la gente las industrias creativas y los artistas, pues, muchas veces se mueven desde la pasión, claro, y de repente les falla el Excel, ¿no? Bueno, a mí me falla un montón, ¿no? Pero te ha rodeado de mucha gente que... No, eso sí. Cuando uno sabe que cojea de un lado, mejor ponerte a alguien al lado que te ayude a... Exactamente, ese es el secreto. Siempre reconocer las fallas de uno y buscar gente que te complemente y te enseñe. Y entonces, te voy a dar otro dato, así como el de los sentidos, que para mí cambió la forma de ver el negocio, que es las compañías como Spotify, el mayor gasto que tienen como compañía es el pago de derechos a las disqueras y a los artistas cada vez que alguien escucha una canción. Claro. ¿No? Porque es como funcionan esas plataformas, es tú pagamos nosotros una suscripción, ¿no? Mensual, anual, lo que sea. Y con ese dinero, dependiendo qué consumas, qué escuches, le van pagando por cada reproducción ni siquiera un centavo, menos de un centavo, 0.00, muy poquito, a la disquera o a los dueños de los derechos, ¿no? Y es como funciona un poco la música en general. En el mundo del podcast no funciona así. No hay derechos que pagar porque pues tú en el Martínez o nosotros en Unbranded o cualquier podcaster sube su contenido al internet a través de su RSS feed y Spotify simplemente hace la última milla dentro de su app para que lo escuches. Y eso lo que hace es que por eso, si te fijas, Spotify ha pasado de ser la compañía de música en streaming a
a ser la compañía de audio. Ajá. Que son dos cosas totalmente diferentes. El campo de competencia se amplió. Es totalmente. Entonces, cuando tú dices contenido en audio, ¿qué entra ahí, por ejemplo? Entra, obviamente, la música, que es lo más importante. Entran los audiolibros, que Amazon se ha puesto las pilas hace muchos años. Sí. Audible pues empezó vendiendo libros. Podrías hablar de los podcasts como que yo lo comparo más con el radio, ¿no? Claro. O sea, dos personas platicando en una mesa en el Martínez como hoy nosotros y debatiendo o compartiendo ciertas... Por cierto, salud, vale, estamos muy... Estamos muy lentos, pana. Se te ve. Y después están series y otros formatos. Pero compañías como Spotify lo que entienden es el gasto más grande que tiene es el pago de los derechos. Y si yo logro que la gente, los minutos que me consume al mes, en lugar de que consuma música que me cuesta, es como una barra libre y los drinks de la barra libre. Claro. Mejor consume agua que no me cuesta, que se llama Gran hoy punto, podcast. Gran punto. El ahorro que tienen es la utilidad. Viene el bolsillo. No van a vender más, pero van a gastar menos. Y por eso todas las compañías de streaming, que su modelo de negocio, su mayor costo es el pago de derechos, están en la carrera de pasar el consumo de los usuarios de music a non-music. Y por eso están haciendo las inversiones que están haciendo. Interesante. O sea, claro, tiene que al final que ver con una decisión de revenue. Totalmente. O sea, gano más lana si no tengo que pagarle a alguien por su contenido. Entonces, dicho eso, pues un poco la ambición que tiene Sonoro es primero ser una compañía global de contenido. Opa. ¿No? Un poco como poniendo ahí de referencia a Netflix y lo que hablábamos de... Me encanta, güey. Me encanta cuando alguien llega y dice, ¿sabes qué? Yo voy a conquistar el mundo, güey. Así tiene que ser. Pues uno tiene que llegar con seguridad aquí a la barra del Martínez, pues si no, ¿cómo le hace uno? No, así tiene que ser, güey. Así tiene que ser siempre, pan. Y además creérsela, ¿no? O sea, creo que los latinos... Importantísimo. Y tú que has estado en tantos festivales, en tantos premios, los leones, etcétera, uno si no se la cree no llega. No. Mira, yo te diría que de los grandes aprendizajes después de 70 episodios es que, así como tú estás diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la compañía global, es la gente que ha dicho... pateo el tablero porque creo en mí y en mis capacidades y voy a trabajar para eso. O sea, que al final del día se trata de realmente ir y chambear. Lo que pasa es que muchas veces, si estás de acuerdo conmigo, Jero, es que en nuestros países nos han enseñado a que, bueno, es que todo eso se hace en los países desarrollados y es allá donde de pronto se va... No, espérame un segundito. Hoy en día creo que una de las cosas que sí pasa, y estás de acuerdo conmigo, es que hay una democratización de las posibilidades de hacer. Totalmente. O sea, las herramientas las tenemos todos. Y la pandemia además nos ha dado la enseñanza de lo podemos hacer donde se nos pegue la gana. Claro. O sea, ya ni siquiera tiene que ser en un lugar, en una latitud, en una ciudad. Claro. Puede ser en la playa, puede ser en el bosque, puede ser aquí en el Martínez o en donde sea. Entonces, yo creo que también somos muy capaces. Y ahora que en Sonoro hemos estado haciendo tantas series, de repente yo como les digo yo quiero ahora inventar las telenovelas versión podcast, ¿no? Y exportarlas al mundo como lo hizo Televisa con las novelas décadas. Buenísimo, ¿no? Y esta, la nueva que acaban de lanzar, The Princess of South Beach. The Princess of South Beach, me pareció alucinante la decisión, a ver, creativa, voy contigo porque además me gusta que sean asumidamente, o sea, van al punto, es decir, te caes con una telenovela que es así, puede ir a podcast. O sea, no es que te hago una telenovela, pero no te digo. O sea, te digo, güey, todos las clichés de una telenovela te los voy a tirar en un podcast y me lo dice así desde la venta. Ya desde ahí hay un tema de humor que me gustó. Y por otro lado, también hay una cosa que tiene que ver con juntar buen talento de varias partes del mundo hispano y ponerlos en un lugar a hacer... Efectivamente, como bien dices, esas grandes mezcolanzas que nos enseñó Univisión o Telemundo, ¿no? Y también ir a lo grande, ¿sabes? O sea, claro, desde el talento. Y uno pensaría que luego el talento de esos niveles nunca te va a voltear a ver y nunca te va a pelar, sí, ¿no? Pero si uno llega con seguridad y llega con un proyecto bien armado, con un buen plan y demuestras que vas a hacer las cosas con profesionalismo y las vas a hacer bien, te dicen que sí. Interesante. No, entonces yo creo que por un lado está tener como claro con la data dónde hay las oportunidades de los nichos de las categorías, como en este caso las podcast novelas. Segundo, creo que es
tener como claro cuáles son los ingredientes con los que puedes cocinar esa idea, ¿no? Entonces el talento en este caso, como dices. ¿Quiénes tienen ahí? Nada más para que todos sepan, y es más, que también vayan a oírla. Princess of South Beach tiene grandes actores y actrices. El primer reto de ese proyecto es una podcast que es de 36 episodios, mucho más con la lógica de las novelas, no diario, pero publicamos 3 veces por semana. Ajá. Cuando normalmente todas las series que se han hecho son de 6, 8, máximo 12 episodios. Entonces, ambiciosa de verdad. Eso fue ambicioso. Luego, pues, si eso fuera poco, por 2, porque vamos a hacerlo en español y en inglés. Y eso en automático te lleva no solo a hacer 2 guiones y adaptar 2 idiomas, y los chistes en español no se cuentan igual que los chistes en inglés, sino encuéntrate un cast en español, encuéntrate un cast en inglés, ¿no? Wow, esa parte no sabía, fíjate. Yo la tenía como Spanglish, pero no sabía que tenía una versión en inglés. No, es un experimento de lanzarlo en los 2 idiomas. Ok. De la mano, además de iHeartRadio, que ha sido un gran partner para iHeart es como top of the top cuando hablamos de... Es el grupo radio más grande del planeta. El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. Un proyecto ambicioso, pero con un buen partner, ¿no? Hablamos hace rato de los socios y los complementos, entonces siempre hay que ir a buscar a alguien que te ayude. Y en la versión en inglés, por ejemplo, tenemos a Rachel Ziegler, que es la upcoming star de Steven Spielberg en The West Side Story, por ejemplo. Bueno, ¿no? Tranquilito ahí, pues. Entonces, pero que, a ver, ¿cómo llegaste? Quiero entender. Suena increíble. Siempre cuando suena dice, wow, qué bueno. No. Pero yo quiero saber desde el momento en el que dice, oye, ¿y si hiciéramos una telenovela donde metiéramos a esta chica que de no sé qué de Spielberg? O sea, una cosa es eso, a llegar a llevarlo. Y que, ojo, sé que además Sonoro no tiene tanto. ¿Qué tiene? Son 2 años y medio. Sí, empezamos a finales del 2019. ¿Y eso fue uno de los primeros proyectos que tenían pensado? ¿O? No, la verdad es que el primer proyecto, y te lo voy a contar con esa, hicimos Crónicas Obscuras, que es de terror. Ok. Y hablabas hace rato del business plan y los inversionistas. Y cuando Josh, mi socio, y yo empezamos a decir, oye, pues sí, el audio y de instinto y está padre, puede ser divertido, y la oportunidad por cómo se está moviendo el mundo puede ser interesante. ¿Qué funciona? Tenemos un asesor que se llama Adam, y es quien produce todo el contenido de Team Coco de Conan O'Brien. Ok. Fue uno de los fundadores de Gimlet y de Midroll. Entonces, alguien que sabe y te muchísimo. lo trajiste de partner a... No, es nuestro advisor. O sea, él trabaja full time para Conan. Qué lindo. Y lo primero que nos dijo cuando hablamos con él, sin tener el business plan, dijo, hagan una serie y si son capaces de hacer un number 1 hit, regresan y platicamos. Ok. Porque si no son capaces de lograr un hit allá afuera, no tienen lo que se necesita para este negocio. Ok. No, pues te dejan la tarea. O sea, te la dejó ahí tranquilito. En 5 minutos te da como el coaching, ¿no? Okay. O sea, ahí te la dejo. Ya luego ven, muchacho. Y entonces, pues, estudiando, ¿no? Porque pues uno tiene que prepararse de lo que no conoce, no sabe, nunca ha hecho. Sí. Y pues el terror es el género en el cine en México que más se vende taquilla, ¿no? Entonces, pues, ¿con qué quieres lanzar algo primero? Pues con lo fácil, ¿no? Pues el terror es lo que más se consume, pues tenemos un poco más de probabilidad que nos vaya bien si hacemos eso que si hacemos otra cosa. Ajá. Y hicimos una primera historia que se llama Crónicas Obscuras, que retrata algunas leyendas de Latinoamérica, y en esa primera temporada escogimos los nahuales, que son estos seres míticos como alebrijes de animales que se transforman en humanos y tienen este tema como de magia y de chamanismo y cosas así. Y creamos una serie de 6 episodios donde contamos una historia de 2 cárteles y cómo estos seres un poco entran ahí en medio. Y tuvimos la fortuna, cuando hablas del talento, de ir a buscar a los mejores actores de doblaje en México. Muy bien. Que, by the way, en México es la capital del doblaje en español. Pero por años. Es más, te hago esta es una anécdota de chico en Venezuela. Cuando uno jugaba, fíjate qué tan importante es la historia del doblaje en México. Cuando yo me ponía a hablar con mi amiguito y teníamos un carrito, tú empezabas a hablar y decías, hola amigo, ¿cómo estás? Y empezábamos a hablar como en mexicano, porque era como nosotros oíamos los dibujos animados.
Entonces, imagínate tú la importancia que yo, cuando estábamos hablando normal, ¿para qué pasa? No sé, y cuando nos poníamos a jugar, hola amigo, ¿cómo estás? Vamos para no sé dónde. Y empezábamos a hacer el audio de Hoy lo México. vivo con mis hijas, con los youtubers españoles que empiezan a hablar como españoles, güey. ¿no? Pero bueno, resulta que México es la capital del doblaje porque el español mexicano es el acento más neutro que existe en Latinoamérica y por eso en México se ha desarrollado eso. Entonces de repente empezamos a hacer esa serie con Humberto Vélez, que es Homero Simpson por 20 años, y todas esas personalidades del doblaje que iban directamente al corazón de toda la audiencia y que todo el mundo reconoce en el audio. O sea, cuando tú hablas de voces famosas, o sea, a lo mejor podría ser la voz del Estadio Azteca, la voz del buzón de Telcel, la voz de... Entonces, ¿cuáles son esas voces que la gente puede reconocer allá afuera, que ha vivido desde su infancia? Y creyeron en el proyecto, le entraron, lo hicimos, fue un trancazo. Y logramos el número 1 y regresamos con Adam. Adam, ya logramos el número 1, que sí. Ajá, what's next? What's next? Muy bien, muy bien. Another, ¿no? Aquí, claro. Y una cosa te va llevando a la otra y preguntabas del talento y el otro contenido que hemos lanzado que creo que explica muy bien esa historia es Toxicomanía, que lanzamos con Luis Gerardo Méndez y es la historia de la legalización de las drogas en México en 1940. Bueno. Las drogas fueron legales por 6 meses en México antes que Ámsterdam lo legalizara, antes de que en California fuera legal como ahora. Toxicomanía no la he oído, fíjate. Es más, a ver, vayan tomando nota. Tú, el flaco este que está allá, está... Deja de toma nota. Tenemos Toxicomanía, Crónicas Oscuras y luego hablamos de Leyendas Legendarias que también ha sido de los top number 1 durante mucho tiempo. Pero Toxicomanía lo que tiene, y es un proyecto que creo que resume mucho como nuestras vidas profesionales, que viene... Primero es una historia increíble, ¿no? Que el mundo no conoce y que cuando tú quieres, de repente pensamos que esas grandes cosas pasan en Europa, en Londres, en París. Ni madres, México tenía dispensarios de drogas como hoy existen en California en los 40. No mames. Cuando un presidente militar era presidente. What? Exacto. Qué locura, güey. Y la vez que es una historia increíble de contar, es un doctor que se llama el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que además era el psiquiatra del hospital psiquiátrico más grande del país, que era la Castañeda. Y se da cuenta que las adicciones no es una cuestión de locura, como se pensaban en aquellos años, sino era una cuestión de salud. Era una adicción química de tu cuerpo. Y él propuso que si te iban controlando las dosis y te las iban bajando, te podía curar la adicción. Pero estás hablando de una época, pana, en donde si eras gay, alcohólico o drogadicto, eras como un loco. Y como socialmente en esas épocas las familias, el qué dirán era muy, muy importante. Al loco lo escondían, ¿no? Los metían al psiquiátrico. Los metían al psiquiátrico. Vámonos, bye. No y quiero la saber gente de prefería meter a sus hijos al psiquiátrico y encerrarlos a que qué dirán los Corcuera y... ¿Sabes? Claro. Entonces, en esa época, con esa tesis, este doctor convence al presidente, legalizan las drogas y ponen dispensarios en toda la ciudad y te regalaban cocaína, morfina, marihuana. O sea, ni siquiera creas que marihuana, no, o sea, ¿quieres una inyección de morfina? Pues vente y aquí te curas, tu fix y te me vas a trabajar. ¡Qué locura! ¿No? Y él creía que podía reinsertar a esas personas al mundo productivo, ayudándoles a curar sus adicciones. Entonces, es una gran historia. Es una gran historia, ¿no? Es verdad. Y entonces, después, ¿cómo cuentas esa historia? Claro. Y eso es lo que sigue en el proceso, ¿no? Y hay muchas formas de contar las historias o las ideas, como tú eres experto, y hay unas mejores que otras. Hay unas más fáciles de producir, hay unas más fáciles para que la gente entienda la historia. Y entonces, cuando tú estás en el mundo del audio y quieres contar una historia y sabes de narrativa audiovisual, pues hay ciertos códigos en las películas y en los videos que hemos estado acostumbrados que nos ayuden para contar las historias. Claro. Por ejemplo, tú de repente vas llegando, cambias de locación y estás de la oficina
al coche a tu casa y pues ves cómo se sale de la oficina, entra al coche, llega a su casa. En el audio no tienes esos elementos, entonces tienes que ir buscando otras técnicas y otras formas de estructuras narrativas para ir conectando esas cosas. ¿no? Brutal. Entonces fue un proyecto que nos tardamos muchísimo en hacer el research de la historia, el research para llegar a un guión. Lo escribimos 2 veces el proyecto. ¿2 veces? 2 veces, porque la primera vez la verdad es que no llegamos un buen camino y supimos reconocer que no estaba... Poder desechar es importantísimo en algún momento. Y es bien difícil. Sí, está cabrón. Pero bueno, estamos tan convencidos de que era una gran historia que estuvimos dispuestos a Square One, hoja en blanco, lo vamos a volver a escribir. Y llegamos a un mejor lugar y estábamos en un whiteboard. Bueno, ¿qué sigue? ¿Quién sería la mejor persona para contar esta historia? ¿No? Y quién podría ser ese latino que está allá afuera rompiéndola y que sería lo mejor que le puede pasar a esta serie y a Sonoro. Claro. Hicimos una lista, Luis Gerardo Méndez estaba encabezado de esa lista, conseguimos hablar con... ¿Cómo le llegaron? Con su manager. La verdad es que trabajamos con UTA, que es una agencia importante de talento en Los Ángeles, y a través de ellos lo hicimos. El manager creo que tuvo la visión de entender el potencial del proyecto. Bueno, pero perdón que te voy a hacer una pausita ahí. Es que los grandes actores le está pasando que cuando les cae un podcast ya no es como un podcast. O sea, Julia Roberts le cae Homecoming y fíjate que y ahí te lo dejo nada más picando porque es un gran inciso cuando esto que me estás diciendo. Yo quiero pensar que cuando le llegó a Toxicomanía, a él debe haber dicho Luis Gerardo, dice, puta, aquí hay, y ahorita me vas a contar bien cómo es, pero contaba Julia Roberts que fue... que a ella le puede, imagínate la cantidad, ella dice que podría ser una casa con la cantidad de guiones que le llegan, pero que lo que le dicen es métete a este link y óyelo. Y mientras ella estaba jugando con su hija, se vio atrapada por una historia que fue Homecoming, que además luego terminó entonces, digamos, ya habían hecho el podcast y ella termina diciendo voy a ser la actriz. Aquí es incluso más cabrón porque es como que si Julia Roberts hubiera sido la voz inicial desde el podcast, ¿no? Un bar inclausurable. El Martínez. Ya que lo ves en retrospectiva es un poco más fácil de entenderlo, pero por un lado era una historia buena, que habíamos dedicado un año a armar el deck del proyecto, entonces es como un gran pitch. O sea, claro. Cuando quieres ganarte una cuenta grande y te tardas mucho tiempo en hacer ese pitch, es más probable que la ganes que si la haces en 5 minutos en una servilleta, ¿no? De acuerdo. Y si practicas y ensayas, claro, y cómo se la vamos a pitchar y cuáles son, qué va a ganar él, claro, ¿no? 2, creo que este cliché del momento correcto, porque pues en pandemia muchas de las producciones audiovisuales del cine se pararon, claro. Entonces estaban todas esas personas sin chambear. Tormenta perfecta, entonces pues están dispuestos a escuchar cosas que no estarían dispuestos si están entre una película y otra. Claro. Y pues también creo que pues a veces quieren explorar otros personajes de los que han hecho antes, claro, y el podcast es un riesgo bajo para hacer eso, en ese sentido de claro, una carrera profesional. Entonces se alinearon muchas cosas, sin duda. Le entró al proyecto, es productor ejecutivo con nosotros de ese proyecto, y creo que es ahí donde Sonoro también ha sido muy innovador en el modelo de negocio de cómo asociarse con los creadores. Okay. No es normal que un actor principal, bueno, a lo mejor Iron Man en Marvel así lo hizo, y es socio de Marvel, pero es raro que de repente un guionista tenga equity en la propiedad intelectual de una película, claro, o un actor en general. Entonces, en Sonoro guionista ni hablar, aún menos. Entonces, en Sonoro hemos explorado un poco ese modelo de cómo podemos hacer un mejor esquema de negocio para todos los involucrados y que aportan valor y que también apuesten, ¿no? Porque obviamente no nos alcanza para pagar lo que cuesta un talento desarrollo, güey, o talento de ese nivel, claro, ¿no? Y entonces pues tienes que buscar otros esquemas y ser muy creativo también en la propuesta de negocio que les pones a esos esquemas. Está buenísimo. Entonces, pues logramos hacerlo, grabarlo, fue un éxito, lo lanzamos el 4/20, y la verdad es que estoy muy contento. Yo que se va a ser el primer proyecto sonoro que va a ver la luz en una compañía de streaming en algún par de años. Vamos, carajo, muy bien. Es que es lo que te digo, terminan siendo, o sea, a mí una de las cosas que me vuela la cabeza con el podcast, y bueno, ahorita no sabía eso que me estás diciendo, es gran noticia, pero que es perfecto porque el nivel, o sea, obviamente es una inversión,
obviamente hay una inversión y hay una apuesta y nada es que no te sale dinero, pero lo que sí es un hecho es que te da una libertad creativa de poder hacer toda una historia, ¿no? Con un poder de imaginación impresionante, que es un gran proof of concept para luego decir, bueno, ahora vamos a filmar, güey. Exacto, porque pues obviamente hacer una serie en podcast cuesta una 20ava, 50ava o más parte de lo que cuesta hacer una película. Entonces este modelo de, pues con lo que haces una película, hagamos 50 y probamos cuáles funcionan y esas que funcionan y que ya tienen una comunidad y que ya tienen un como proof of concept de algún momento, lo invertimos en llevarlo al mundo audiovisual. Qué lindo, güey. Y eso es lo que ha pasado con los podcasts en Estados Unidos y con series como Blackout, Top Coming, Doctor Death, etcétera. Pues eran grandes hits de podcast y se han ido a la televisión. Y eso pues me tiene muy emocionado, pana, como regresar a esa parte creativa, ¿no? Y además, como dices, con ciertas libertades. No, y entrar en la narrativa de frente, ¿no? O sea, porque volvemos al anterior. No que uno no haya hecho narrativa cuando comunicas con marcas, pero creo que hay una cierta, no sé... las bases ayudan. Las bases ayudan, pero hay que descubrir cómo. Eso. En este medio. E ir entendiendo, ¿sabes? Un arco, un personaje, cómo se desarrolla, cómo se inflexiona a ese actor. En fin, desde el punto de vista creativo es muy lindo. Y también con simplicidad, porque el audio tiene el reto de solo piensa en cuántos personajes. O sea, no puedes abusar que haya demasiados personajes porque no te da la cabeza para llevar el registro de este es el bueno, este es el malo. Cuando hacemos los castings hay que pensar que los que comparten muchas escenas tengan tonos de voz tan diferentes y contrastantes entre sí para que la gente pueda distinguir quién es quién. Entonces hay muchas otras cosas que cuando hacemos un comercial u otro tipo de ejecuciones en la publicidad no tienes que considerar, y aquí sí. Entonces eso está divertido porque también es desaprender algunas cosas para inventar y descubrir otras fórmulas. Algunas funcionan, otras no funcionan, y escribir esos libros de texto de las escuelas del futuro, de cómo van a hacer contar esas historias en este medio. Qué chingón. No, porque además está pasando, fíjate, y con esto vamos a ir, espérame un segundito. Sí, dice que ya tienen sala, nuestra sala ya, como para que sigamos hablando de otras cosas ya, con esta botella, porque ya me gustó. Pero fíjate qué interesante, pasas del primer e-commerce de Banamex en México. Fíjate dónde me estoy yendo. Este arco está cabrón. El primer e-commerce de Banamex lo hiciste y fue con Element, tu agencia, la que no nos dio tiempo a hablar porque es que ya, a ver, creo que el Martínez, y por eso me gusta, a ver, si algo hemos hablado en el Martínez es de publicidad, con lo cual a mí me gustaba más bien clavarnos en la historia detrás del sonido. Pero ese arco de alguien que empieza haciendo website, luego dice, vamos a hacer el primer e-commerce para una marca. En este caso, hablando de Spotify y de una industria que vino a nacer porque nadie sabía con qué se comía. Y yo, ¿por qué voy a pagar por música, por una suscripción en streaming? Corte A, estamos hablando de audio y de aquí para el real. O sea, es un lindo viaje, pero también por último te pregunto, digo, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué te ves de aquí en adelante cuando te ves en inteligencia artificial Robocop? Pues mira, yo creo que el negocio de la agencia se va a parecer más al de una consultora. Claro. Al menos en mucho de lo que hacemos creo que es más integrar tecnología, automatizar cosas. Puede ser que los robots hagan los copies o no, quién sabe, es todo un debate para otro episodio del Martínez. Tal cual. Pero veo que hay mucha acción allá afuera en las compañías que tienen esa capacidad de interpretar la información y hacer algo con ella. Porque luego decimos estas palabras de moda de data, data lake, big data, bla, bla, bla. Pero pues, ¿y ahora cómo la usas? O sea, no te sirve nada tener un Excel o una base de datos, un Salesforce o un Oracle o lo que tú quieras, el tamaño del juguete para que te alcance, si no sabes manejar y no lo sabes utilizar y no tienes una forma inteligente de hacer uso de todo eso, ¿no? Entonces creo que las empresas y las marcas van a necesitar hacia allá afuera mucha ayuda de alguien que entienda esas cosas y aprendan a usar esos juguetes desde configurarlos y luego usarlos y luego obviamente llenarlos de mensajes creativos, lindos, con diseños o producciones increíbles, de buen gusto, flawless, perfectas, que conecten con esas audiencias, ¿no? Pero esa última milla que siempre hemos estado
acostumbrados en la publicidad a hacer y de cuidar y de reconocer las ideas y las cosas bien hechas, si no tienen todos estos pasos antes de en el lugar correcto, medido de una manera que puedas demostrar si funciona o no funciona, va a ser más difícil hacia adelante. Creo que antes se creía más en las ideas, te diría como un acto de fe, y creo que poco a poco ahora tenemos que demostrar esas ideas, claro, ¿no? Y aunque convenzas en que alguien te crea que es una buena idea y la hagas, te va a exigir que le demuestres que esa idea fue buena. Te va a exigir las 3 letras a las que todos le tememos, que se llama KPI. Exacto, ¿no? O sea, realmente que generen dinero. Claro, que tristemente vivimos en el mundo capitalista, ¿no? Que pues entran 10 y quieren que salgan 50. Tal cual. Oye, hermanito, pues de verdad que qué gustazo, cabrón. La verdad, qué gusto, me encanta. Felicidades, por cierto. Tienen un par de nominados en iHearts para mejor podcast en español, ojo, que es Latinoamérica, ¿no? Sí, Leyendas Increíbles, que ganamos el año pasado con Leyendas Increíbles. Pues aún más felicidades. Y Cuentos Increíbles, que ese es otro proyecto padrísimo que es nuestro proyecto para Kids and Family. Es la franquicia de cuentos más grande en español. Ah, la mierda. Y muy bien. Te digo que viene a conquistar el mundo. Imagínate que ese proyecto crece 20% cada mes. ¿What? Imagínate de qué tamaño es la oportunidad ahí. Qué locura, me encantó. Bueno, hermano, pues nada, ya estamos allá, ¿no? Dale, nos habrá una champaña, pero ya nos bajamos esta de whisky, ahora vamos a una champaña. Para nivelar. Para nivelar, porque si no... Venga, amigo. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Dejamos atrás toda la locura futurista y auditiva para darle paso, ¿vale?, a la fiesta tranquila y bailadora de nuestro podcast bar de siempre en verano eterno. Hermenegildo siguió toda la noche sirviendo, pero resulta que la inteligencia artificial también sabe cómo seducir y no dejó de querer sacarle el teléfono a una chica mientras le explicaba que él conocía sus sentimientos mejor que nadie. François, por suerte, sacó la casta mientras yo me tomaba un último trago con Jero antes de irnos a la terraza del hotel, donde nos esperaba con un DJ francés que es sobrino de François y que la verdad la descoció. Y para los que como tú, que son de la casa, se quedaron hasta aquí, los voy a dejar con un pedacito del tráiler de Toxicomanía, porque la verdad, vale, es que creo que es una chulada. Imaginen ser ciudadanos de un país en donde todos están orgullosos de su presidente y las drogas son legales. Muchos creen que la solución a la guerra contra el narcotráfico es la legalización de las drogas. Una guerra que parece no tener fin. Pero, ¿qué pensarías si supieras que en 1940 todas las drogas fueron legales en México? Y ya están tan acostumbrados al desmadre del narco que ya no se pueden imaginar una historia de drogas sin tantos muertos. Sonoro presenta Toxicomanía, el experimento mexicano. La insólita historia de la legalización de las drogas en 1940 y el brillante científico mexicano que estuvo a punto de arruinar el imperio del narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia entre un veneno y una medicina? Toxicomanía, el experimento mexicano. Cierren los ojos y abran los oídos. Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Willy Cardoso en Ciudad de México. Locución de la voz, Marley Figueroa desde LA. Escrito por Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.